Ahí está. Entonces, fíjense, tenemos una red eléctrica, nuevamente está conformada por elementos, transformadores, están motores, aquí tenemos los aportes, tenemos el CEN, un motor de inducción rotorbobinado, tenemos un generador y tenemos dos motores sincrónicos. Y acá, en este problema, por está en el apunte que yo les entregué, el mismo del libro, ¿cierto? el mismo libro. Aquí dice corrientes en los transformadores de corriente del relé 2, o sea, nos piden evaluar estos transformadores de corriente, los del relé 2, nos piden después corriente de cortocircuito del relé 4, los transformadores de corriente del relé 4 que están acá, para falla, este es para falla trifásica, este es para falla monofásica. Después nos dicen corriente de relé 3, corriente en este relé, en el relé 3, cuando hay una falla en los terminales del motor. Después, corriente en la fase A del relé 1, cuando hay una falla monofásica en el generador. Y después, corriente en la fase A del relé 4, que sería este, cuando hay una falla bifásica tierra en el primario del transformador T4, es decir, acá. Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, matiza distintos cálculos para efectos de poder ir reforzando el tema principalmente aquí de los divisores de corriente. Ahora, nos piden, nos dan la potencia base, 30 MVA, voltaje base, 66, y por tanto, bajo esta mirada, lo primero que tenemos que ver es el tema relacionado con los cálculos de valor en fase. Tenemos 66, de aquí pasamos a 13,8, seguimos con 6,3, seguimos con 4,16 y 6,3. Por tanto, aquí habrían 4 solos. 66, 13,8, 6,3 y 4,16. Que estaría aquí. Por tanto, tenemos 4 solos. Ahora, en el cálculo por unidad, notemos por favor, tenemos que revisar que los transformadores hay o no hay reactancia de puesta tierra. En el 1 no hay. En el 2 tampoco hay. En el 3 aquí sí hay una. Por tanto, esta reactancia, ¿dónde está? Está ubicada en la estrella. La estrella está en el lado 13,8. Por tanto, tenemos que usar la Z base de la zona de 13,8. Porque ahí es donde tengo la conectada a la reactancia. Después, el T4, no hay reactancia. Y por tanto, del punto de vista de los transformadores, el único cuidado que hay que tener es no olvidarnos de este otro, de la reactancia y la potencia. De los motores, que tenemos que realizar. Dígame. Pero ¿por qué dice eso? Porque en realidad, por ejemplo, eso es cuando uno de repente hace los cálculos con el celular. No, el cálculo, claro, aquí fíjate, si tenemos la reactancia, no. La pregunta es: ¿dónde está conectada? ¿Está en la delta o está en la estrella? Está en la estrella. ¿Y la estrella en qué lado está? En el primario, 13,8. Ahí, si estuviera, por ejemplo, en el delta, ¿se usa el oro? No, la reactancia nunca está en el delta. ¿Cómo la voy a conectar la reactancia en un delta? Pero si estuviera al revés. Al revés, claro. Si estuviera en esta estrella, Sí. ahí tendría la reactancia en el lado de 6,3. Por tanto, aquí, el gran detalle, por favor, es que cuando ustedes tengan reactancia de puesta a tierra, se preocupen de ver en qué lado está, según la conexión estrella, y en función de eso elegir la Z base. Donde ahí, típicamente, estoy comentando aquí los típicos errores que uno podría presentar. Ahora, en las máquinas, ¿qué hay que ver? Dos cosas. Primero, la potencia que esté en MVA, porque la potencia base está en MVA. Y por tanto, vemos acá que el MS1 y el MS2 están en kVA. Por tanto, hay que pasar la potencia de kVA a MVA para hacer el cambio base. Primera cosa. En el caso del MIRB, está en MVA, no hay problema. Generador está en MVA. Por tanto, un aspecto en las máquinas que ustedes vean la potencia. Y el otro tema importante es que vean si el voltaje de la placa coincide con el voltaje base. Fíjense, en el caso del MS1 y MS2, el voltaje de placa coincide con el voltaje base de la zona. Por tanto, ahí solamente hacemos corrección por potencia. Pero fíjense en el caso del MIRB, ¿cuál es el voltaje de placa? 6. Y el voltaje de esta zona es
6,3, por tanto hay que hacer corrección ahí por potencia y por voltaje. Y la relación de voltaje al cuadrado. Después, fíjense, generador, voltaje 6. ¿Y qué es voltaje base tengo en esta zona? 6,3. Por tanto, aquí también tenemos que hacer corrección por potencia y por voltaje. Potencia base, partido por la potencia de la placa, por la corrección de voltaje, arriba el voltaje de placa, que sería el que está indicado acá, dividido por el voltaje base al cuadrado. Y por tanto, con esa mirada, ya la inspección del circuito está definida. Y por tanto, fíjense, tenemos valores base. Ya hemos definido las 4 zonas. Como conocemos la potencia base, calculamos la corriente base en cada zona, calculamos la Z base en cada zona. Y aquí, por favor, fíjense, cálculo en por unidad. Aquí en el cálculo en por unidad, si ustedes se dan cuenta, no están las expresiones. Mensaje subliminal. Ya no es necesario emplear expresiones. El cálculo a esta altura usted debería desarrollarlo directamente. Y por tanto, ¿cuál es el cuidado? En el caso de los trafos, lo dijimos. En el caso del transformador de 3, la reactancia en por unidad, que está aquí, va a ser los 10 ohms dividido por la Z base de la zona de 13,8. Y en el caso de las máquinas, por favor, fíjense, las reactancias, estas reactancias que contemplan el cambio de base por potencia y el cambio de base por voltaje según corresponde. Entonces aquí yo necesito, con estos resultados, que ustedes repasen el cálculo en por unidad. El cálculo en por unidad aquí es un paso intermedio. Y eso es lo que necesito que ustedes hagan, que lo vean y lo revisen. Por tanto, esta es una buena prueba para ver si están realmente dominando la temática de cálculo en por unidad. Todo lo que viene para abajo se sustenta en esto. Y por tanto aquí está el desarrollo. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Dudas? ¿XN es la fase neutra? ¿Dónde? Perdón. Esa es la reactancia de la puesta tierra. Que está, fíjense. Para el cálculo fase neutra. O sea, Aquí tenemos, en el caso del transformador, tenemos esta reactancia. 10 ohms. ¿Sí? Y por tanto, ese valor hay que pasarlo por unidad, dividiendo por la Z base. Y aquí está el resultado. Ahí está el resultado. Ahora, aquí incluso ustedes podrían ponerle después, además del XN, podrían ponerle aquí asterisco, recordando de que ese valor en la secuencia C multiplica por 3. ¿Sí? Y por tanto ahí se van ayudando. Díganme. Perdón, la impertinencia. Hay un trabajo que se hace cuando la tensión del transformador, cuando estamos en el tema del valor base, no coincide, que se hacía con una regla de 3 simple, que tiene que ver con la relación de la formación. Que recuerdo que en alguna prueba salió eso, me dejó complicado en los cálculos previos. Por ejemplo, si tenemos un trafo, por ejemplo, de 1, si tenemos de 13,8 a 6,3, y nos encontramos, por ejemplo, que no coincida, porque en el secundario tengamos 7, por ejemplo. Que lo tengamos en 6,3. Claro, supongamos que el transformador T4, si el trafo T4 fuera, por ejemplo, aquí tengo el transformador T4, este T4 dice 5 MVA, voltaje base 13,8, y supongamos que aquí en vez de 6,3 es 7. Si el voltaje base del lado primario es 13,8, ahora en toda esta zona, el voltaje base ahora va a ser 7 kV por la relación de 3 signos. Y por tanto, el voltaje secundario de placa va a estar definido por la relación del voltaje base del lado primario. Y por tanto, ¿por qué 6,3 acá? Bueno, porque el transformador es 13,8, 6,3. Yo he elegido voltaje base en el primario 6,3, pero 13,8. Ahora, por tanto, voltaje base 7. Pero ¿qué pasa si ahora el transformador es así? Trafo de 4 y ahora dice 15 a 6,3. El voltaje de placa 15. Voltaje de placa secundario 6,3. Pero resulta que aquí, en la zona de entrada, el voltaje base que estoy eligiendo es 13,8. Por tanto, aquí, como el voltaje de la placa es distinto del voltaje base, debo hacer una corrección por voltaje.
Y por tanto, en esta zona, el voltaje base será entonces 6,3 por... Aquí, bueno, hagamos la regla de simple para que usted la vea. Si hacemos la regla de simple en esta zona, yo digo 15 es a 6,3 placa como voltaje base aquí, en el lado de 15. 13,8 es a X. Y por tanto, en toda esta zona, el valor del voltaje base va a ser igual a 6,3 por 13,8 partido por 15. Y se tiene el valor, digamos, de referencia. Pero este tema lo vimos en C. Lo vimos en C. La memoria falta de... Ahora, el tema aquí insisto, y por eso es que yo les planteo un caso, dos casos. Si yo me manejo por unidad, basta un caso. Pero si yo no me manejo por unidad y no lo domino, entonces quizás me convenga dos casos para dividir fuerza. Es un tema estratégico que ustedes tienen que decir. Claro. Y por tanto, esa es una situación que tenemos tiempo todavía para definir. Ahora, de acuerdo a esto, fíjense, tenemos la red, hemos definido los valores base, hemos hecho el cálculo en por unidad. Y por tanto, aquí están los resultados. ¿Qué hacemos ahora? Dibujamos el diagrama de impedancia. En el diagrama de impedancia, como nos están pidiendo fallas desequilibradas, tenemos que hacer secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia cero. Pero ya dijimos que la secuencia negativa no es necesario ponerla porque es igual que la positiva. Y por tanto, dime. Tengo una consulta respecto a los transformadores. ¿Ya? En el T4, si no me equivoco, es donde dan la impedancia. ¿Hay alguna razón en específico por la cual no estén dando ¿Aquí? la impedancia? No, en el T3. Sí. ¿Hay alguna razón en específico por la cual no estén dando la impedancia de Dios? Perdón, un tal. ¿Hay alguna razón en específico por la cual en ese transformador no están? Ah, la razón del por qué está ahí. Sí. No, la reactancia podría estar en cualquier lugar donde uno quiera bajar la corriente de falla monofásica. Ah, Estamos aquí, únicamente se ha puesto en una para no recargar el cálculo. Pero podría, ahora, normalmente, ¿dónde se pone? Normalmente se pone en el transformador principal, en la entrada. Ahí es donde yo pongo la reactancia de puesta activa, o resistencia. ¿Sí? Pero aquí, por favor, en cualquier transformador podría estar. Lo que pasa es que he puesto solamente una, básicamente para no recargar los cálculos. ¿Sí? Pero ahí si lo hubiese puesto ante uno, ¿Ah? si lo hubiese puesto ante uno, tendría que estar en el lado del 13. Claro, si lo pongo en T1, tendría que estar conectado a la estrella. Y la estrella tendría que estar entonces en la zona 2. Y eso se hace, profe, asumiendo que en ese lugar es donde yo podría tener el mayor cortocircuito, ¿no? No necesariamente. Lo que yo hago acá es tratar, digamos, de reducir el estrés en la instalación frente a una falla monofásica. Pero aquí el tema de dónde instalarlo es una cuestión que queda a libre decisión del diseñador. Ahora, si tú me preguntas, profe, en las redes industriales, ¿dónde normalmente se instala? Es en el transformador principal. Pero eso no quita que yo pueda poner un transformador dentro de la red. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, dígame. Sí, solo sí, el voltaje, ¿cómo se llama? El factor de desequilibrio no excede el 3% en la cabecera del sistema, porque cada vez que nosotros estamos colocando resistencias de posterior a los transformadores para regular la magnitud de la corriente de falla monofásica, tenemos que estar mirando también que no excedamos ese porcentaje de tolerancia del desequilibrio y de balance en la cabecera. Eso entendí en la clase anterior, una clase anterior. No. Usted dijo no podíamos estar colocando RPT posterior porque Te confundo. Una cosa es solo Aclárelo, por desequilibrio. favor. Una cosa es solo desequilibrio, que es una realidad de instalación en condiciones de régimen normal. Otra cosa es que cuando yo instalo una reactancia de puesta a tierra, se puede dar que el voltaje en las fases no falladas supere el voltaje nominal, que es una cosa distinta. Ah, perfecto. Por tanto, Son son carriles temas. Corre ¿Sí? por carriles distintos. Gracias. Entonces, fíjense, tenemos la red, tenemos el cálculo en por unidad. Aquí les pido por favor que desarrollen esto para que repasen el cálculo en por unidad. Si ustedes logran obtener estos valores, es porque ya vamos en tierra derecha. Pero si algún resultado, desafortunadamente, no les da, es porque ustedes se preocupan y que tienen que repasar más el cálculo en por unidad. Ahora, fíjense, hemos dicho, tenemos las reactancias,
de cada elemento. Construimos entonces el diagrama de impedancia. Y aquí, por favor, cuando ustedes construyen el diagrama de impedancia, deben recordar 3 aspectos. Primero, cada una de las fuentes que aportan a la falla se representa a través de un modelo Temple. CEN, MS1, MS2, MRB, generador. Dibujo el diagrama. Una vez que he dibujado el diagrama, debo ubicar dónde están las protecciones. Por tanto, ubico las protecciones. La 1, la 2, la 3 y la 4. Luego de eso, tercer nivel, calculo las reactancias de las ramas. Cuarto nivel, y este por favor es opcional, yo les sugiero que lo hagan, es calcular las reactancias equivalentes de cada rama. Esto les va a permitir, finalmente, aunque sea un esfuerzo inicial, les va a facilitar después el cálculo. Y por tanto aquí, insisto, yo he definido la constante A, B, C y D, pero ustedes podrían definir otras constantes en función de lo que ustedes deseen desde el punto de vista del cálculo. Ahora, tenemos la red de secuencia positiva. La negativa no la ponemos porque entendemos que es la misma. Y ahora viene la red de secuencia cero. Y aquí, por favor, lo más importante es el cuidado en las conexiones de las máquinas y las conexiones de los tráficos. Volvamos atrás. Fíjense, las máquinas, ¿qué conexión tienen? En el caso del CEN, el CEN está conectado a tierra. El MS1 y el MS2 están conectados a tierra. El MIRB está conectado a tierra y el generador está conectado a tierra. Por tanto, yo tengo cerrado el circuito de cada fuente. Si, por ejemplo, el generador estuviera en estrella, no aterrizada o delta, el circuito ahí quedaría abierto. Y por tanto, es el primer elemento que hay que considerar. Respecto de los transformadores, aquí recordemos que en el caso de los trafos tenemos 2 estrategias. Tenemos, fíjense, ¿qué conexiones hay acá? Delta estrella aterrizado. Delta estrella aterrizado. Acá, estrella aterrizado delta. Y aquí, estrella aterrizado delta con reactancia. Y por tanto, si el trafo es delta estrella aterrizado, la reactancia o el circuito secuencia 0, abierto por el lado de la delta, tengo la reactancia del trafo, y aquí tengo cierto cerrado, porque la estrella está conectada a tierra directamente. Y por tanto, este circuito va a representar al T1 y al T4. Vámonos ahora al T3, perdón, al T2. El T2, ¿cómo está conectado? Estrella aterrizado, delta. Por tanto, ahora en la delta la que está abierta, el lado secundario, y aquí tengo la reactancia del trafo, y aquí tengo la interconexión que eventualmente yo podría poner. Pero como aquí no hay reactancia del puente tierra, se hace el puente directo. Y me queda el último, estrella aterrizado delta, pero con reactancia. Por tanto, acá, si tengo estrella aterrizado con reactancia XN delta, entonces tengo la reactancia del trafo, tengo después 3 veces la reactancia del neutro y el lado delta está abierto. Y acá lo importante, recordemos, es que este valor, como todo lo que estamos usando, son en por unidad. Por tanto, esta reactancia tiene que estar en por unidad antes. No puedo poner ahí 3 veces 10, 3 veces 10 ohms. Debo pasar los 10 ohms a por unidad. ¿Sí? Y por tanto, fíjense, tenemos claridad respecto de cómo modelar los transformadores. Esta probablemente es la parte más liosa, donde potencialmente nos podemos equivocar. Y por tanto, ahí hay que tener presente las conexiones. Dicho esto, tenemos entonces el diagrama de secuencia 0 para el caso de la red. Fíjense, CEN aterrizado, motor sincrónico aterrizado, generador aterrizado, motor de inducción aterrizado. Y aquí están los circuitos equivalentes que recién hemos comentado acá para efectos de representar la conexión de los trafos. Y aquí, por favor, fíjense,
aquí está la reactancia. ¿De a dónde sale el 4.7529? 3 veces la reactancia del neutron por unidad. Y por tanto, tenemos nuestro diagrama. Ahora, como hemos definido A, B, C y D para la secuencia positiva, también podríamos definir el A0, B0, C0, D0 para la secuencia 0. Si es que queremos, ¿cierto?, reducir la cantidad de cálculos que queramos enfrentar en el procedimiento. Tenemos entonces nuestra temática. Aquí, hasta aquí, ¿cierto?, todo lo que está hacia arriba son los fundamentos. Ahora empieza el cálculo. Y por tanto, en ese contexto, ¿qué nos dice? Corrientes en el transformador, en los transformadores de corriente de R2 para falla trifásica. Si es falla trifásica, tenemos que calcular XA y XB y elegir la corriente más alta. Por tanto, fíjense, si me voy al transformador de corriente 2, si me voy al 2, ¿dónde está esa protección? Aquí está la protección. Por tanto, respecto de los transformadores, debo calcular XA y XB. XA, reactancia al lado izquierdo. Si me paro aquí y miro a la izquierda, tengo 6. Reactancia al lado derecho. Si miro a la derecha, tengo la gama completa. Y por tanto, conozco, a partir de la inspección visual, XA y XB. Con esto entonces, con esa reactancia, XA y XB, tengo entonces las corrientes. Fíjense, XA, XB. El inverso de la reactancia me da la corriente. Aquí están las valores en por unidad. ¿Y qué hago ahora? Elijo la peor, la corriente más alta. Y por tanto, multiplico la corriente por unidad por la corriente base y obtengo la corriente total a la que se ve sometido el transformador. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer con esa corriente? Compararla con 20 veces la corriente nominal del tesoro. En el caso, fíjense, del transformador de corriente 2, el 2 tiene una relación de transformación 300. 300 por 20 me da 6.000. Esa es la corriente máxima. Y en este caso, ¿cuánto nos dio? 9.000. Por tanto, esta corriente, desafortunadamente, está sometiendo al transformador de corriente una corriente mayor a la que él puede operar. Y por tanto aquí, como lo vamos a ver después, esto es la segunda parte de la asignatura, aquí habría que cambiar el transformador de corriente. No podemos dejar uno de 300 a 5 porque desafortunadamente se va a saltar. Y por tanto, estamos en la antesala de este preparativo para poder hacer un diagnóstico ahora del sistema de protección. Fíjense, después, corriente en la fase A de los transformadores de corriente de R4. Aquí dijimos, cuando queremos evaluar corrientes, I sub A, I sub B, I sub C, esto es igual a la matriz F por I0, I1 y 2. Como I1 y 2 son iguales, al desarrollar esto, que lo hicimos en el caso 2, esto me queda I0 más 2 y 1, me queda I0 menos I1 y 0 menos I1. Y por tanto, como yo quiero calcular la corriente más alta, me quedo con la corriente en la fase A. ¿Y cómo calculo la corriente en la fase A? Tomando la corriente secuencia 0 que pasa por donde está el transformador y le sumo 2 veces la secuencia positiva. Y por tanto, fíjense, ¿qué hacemos primero? Para llegar a esta I0, I1 y 2, tenemos que primero calcular la total. Para calcular la total, debemos calcular la reactancia equivalente. Vamos a la protección 4. La 4. ¿Dónde está la 4? Aquí está. Por tanto, en la secuencia positiva, tengo la X1A, que será esta reactancia más esa más C, y tengo la reactancia X1B, que será esta. Y por tanto, aquí tengo X1A, X1B. Le falta ahora la X0A, X0B. Me voy a la secuencia 0. Y en la secuencia 0, me paro en la protección, aquí, y miro, a la izquierda tengo 0,414, a la derecha 0,7775. Y por tanto, hago la evaluación por separado de cada secuencia. Con esto entonces, en ese mismo caso, cuando
el equipo no está aterrizado, yo tendría que colocar infinito. Claro, aquí fíjate, supongamos que el motor de inducción, motor bobinado, estuviera en delta. Si estuviese en delta, aquí estaría abierto. Y por tanto, ¿cuánto vale la X1 del lado izquierdo? X1A, X0A, 0,414. ¿Cuánto vale la de acá? Si esto está abierto, infinito. Por tanto, el valor de la reactancia va a depender principalmente de cómo tengamos conectados. Entonces, tenemos, fíjense, X1A, X1B, X0A, X0A. Tengo las reactancias de cada rama. ¿Qué hago ahora? Calculo la total. ¿Cómo calculo la X1 y X2 total? El paralelo de la X1A y la X1B. Por tanto, si hago el paralelo de estas dos, obtengo la reactancia total. Para la secuencia 0 hago lo mismo, el paralelo de ambas, y obtengo la total. ¿Cuánto vale entonces la corriente de secuencia? Dijimos, la corriente de secuencia, 1 partido por 2x1 más x0. Y por tanto, si hago 2x1 más x0, obtengo la corriente secuencia 0. Esa es la total. Ahora, ¿qué hago ahora? Aplico divisor de corriente. Y por tanto, calculo la I1A y la I0A, las que vienen del lado izquierdo, y la I1B y I0B, aquí la hice por resta. Fíjense, la I1B será la total menos la I1A, la I0B será la total menos la I0A. Y aquí, por favor, me he tomado la libertad de poner entre paréntesis el divisor. Ese divisor que les va a orientar a ustedes para apoyar el cálculo. En particular, ¿de dónde sale el 0,5618? Por ejemplo, esto es el divisor de corriente de la corriente I1A. Por tanto, es la total por la opuesta. La opuesta es la reactancia que no estoy calculando, que sería la X1B, 0,8552, dividido por la opuesta, 0,8552, más la adyacente, que es la del lado que estoy calculando, 0,6672. Y por tanto, aquí en el desarrollo me he tomado la libertad de poner los divisores entre paréntesis para que ustedes vayan desarrollando y vayan chequeando los resultados. Ahora, fíjense, tenemos las corrientes de secuencia. ¿Cómo calculo entonces la corriente real? La corriente real mayor en la fase A es I0 más 2I1. Y por tanto, para falla F1, tengo las corrientes del lado B, I0B más 2I1B, como está ahí, por la corriente base, me da la corriente para la falla del lado izquierdo. Para la falla del lado derecho, hago lo mismo, la misma expresión, pero ahora con el lado B. Y por tanto, ¿qué es lo que vemos? Que en el caso de falla monofásica tierra, para la protección, en este caso 4, la corriente máxima a la que se vería sometido puntualmente el transformador de corriente en la fase A sería 4788 amperes. ¿Y qué debo hacer ahora? Comparar la corriente más alta con 20 veces la corriente del TC. Si nos vamos arriba, la corriente del TC4 es 400. 400 por 20 me da 8000 amperes. Esa es la corriente máxima. ¿Y cuál es la corriente a la que está siendo sometido? A 4788. O sea, el transformador no tendría problemas para falla monofásica. Entonces acá tenemos, insisto, procedimientos que ya los vimos. Esto los vimos cuando trabajamos en el caso 2, lo hicimos pasito a pasito. Aquí lo que estamos haciendo es reforzar. Ahora, fíjense, corriente de R3 cuando hay falla trifásica en el MI. Falla trifásica. Si es falla trifásica, solo trabajo con la secuencia positiva. ¿Dónde es la falla? En el MI. Por tanto, fíjense, aquí tengo la red de secuencia positiva. ¿Dónde es la falla? En el motor, aquí. Por tanto, si la falla es aquí, hay una corriente del lado derecho y una corriente del lado izquierdo. La del lado derecho no me sirve.
no me interesa. La I sub B no la cambio. Me interesa la I sub A. La I sub A, ¿cuánto vale el aporte? Bueno, será 1 partido por 0,414 más 0,126 más 0. Por tanto, la XA es la suma de estas tres reactancias y el inverso me da la I sub A. Y por tanto, de acuerdo a eso, aquí tengo para la falla XA 0,6672. ¿De a dónde sale ese valor? De calcular la reactancia equivalente al lado izquierdo. Saco la inversa y me da 1.4988. Esa es la I sub A. Fíjense, por favor. Esa I sub A es la que viene por aquí. Pero me están pidiendo, ¿qué relé me están pidiendo valor? En el problema. El 3. Fíjense, si me hubiesen pedido el 2, por el 2 pasa la corriente I sub A completa. Pero por aquí pasa una parte. Y por tanto, ¿cuánto vale la corriente que pasa por aquí? Será divisor de corriente, la I sub A, lo que pasa en esta rama, por arriba, opuesto. La reactancia opuesta. Que no estoy calculando ni esta rama ni esta. Por tanto, la opuesta será el paralelo de estas dos reactancias. Dividido por esa reactancia equivalente, más la de la rama que estoy calculando, que es 0,7232. Y por tanto, a partir de ese divisor de corriente, aparece, por favor, de nuevo, notemos, aparece el factor. Ese factor, ¿de a dónde sale? De aplicar el divisor de corriente. Entre la rama opuesta, partido por la opuesta más la y. Y por tanto aquí, nuevamente, la idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan hacer el seguimiento del cálculo. Si esto va resultando, debería aumentar vuestro ego y vuestra tranquilidad en el desarrollo de los cálculos. Si esto, ¿cierto?, no está llegando al cálculo, lo que yo les pido, por favor, es que refuercen el tema de los divisores de corriente. ¿Sí? Ahora, tengo la corriente por unidad, multiplico por la corriente base, ahí tengo la corriente en amperes, invierto y obtengo la corriente que viene en el. Ahora, llegamos hasta aquí. En la segunda parte vamos a pasar ahora a ver el tiempo que tarda el relé en operar, que es lo que viene después. Ahora, fíjense, después dice corriente en la fase A de R1 para falla monofásica en el generador. Si ahora hay una falla monofásica, debo trabajar con la secuencia positiva y la secuencia cero. En el generador, vámonos a la red. Fíjense, generador. Si yo analizo la topología de la red, ¿qué ven? Primero, la falla es aquí. Por tanto, de acuerdo a esto, respecto al punto de falla, tengo una reactancia a la izquierda, que será esa más B, y una reactancia a la derecha, que será 0,359. Y por tanto tengo la X1A, la X1B. Me voy ahora a la secuencia 0. ¿Dónde está el generador? Aquí está este viejo. Falla aquí. Fíjense, si miro a la izquierda, está el circuito abierto. Por tanto, la X0A es infinita. La X0B me da la reactancia 0,322. Y por tanto, de acuerdo a esa inspección del circuito, lo que tenemos entonces es que he calculado la X1A, he calculado la X1B, X1A. Fíjense, tengo la reactancia X1A, tengo la X1B, la X0A es infinita y la X0B 0,322. ¿Qué hago con estos valores? Saco el paralelo de ambas y me da la X1, X2, paralelo de X1A con X1B. Aquí fíjense que la X0A es infinita, está abierto el circuito. Por tanto, la X0 coincide plenamente con la X0. Conozco X1, X2, X0. ¿Qué hago ahora? La I0, la total. 1 partido por 2X1 más X0. Y por tanto, obtengo la corriente I0. ¿Qué viene luego de esto? Con la corriente total, debo calcular los divisores de corriente.
Y por tanto, de acuerdo a esto, una vez que ya he calculado la I0, sabemos cuánto vale la I1A. Será la I0 por la opuesta X1B partido por X1B más X1A. ¿Cuánto vale la I0? La I0A será la I0 por X0B partido por X0B más X0A. Divisor de corriente. ¿Cuánto vale ahora la I1B? I0 menos I1A. ¿Cuánto vale la I0B? I0 menos I0. Y por tanto, divisor de corriente, resta y calculo las corrientes. Fíjense que en este caso, la X0A es infinita. Está abierto el circuito. Como X0A es infinita, ¿cuánto vale la I0A? Sin hacer el cálculo, vale 0, porque el circuito está abierto. Ahora, secuencia 0, 0. Alerta. ¿Eso qué significa? Que debo revisar si hay transformadores. Porque si hay transformadores, tengo que aplicar el desfase de 30 grados, según la conexión. Y por tanto, de acuerdo a esto, fíjense, tengo las corrientes I1A y 0 por el factor. Ese factor, ¿de a dónde sale? El 0,4163. De aquí. El divisor de corriente. ¿Cuánto vale la I0A? 0. Ahora, tengo la corriente I1A. ¿Dónde es esa corriente? Esa corriente está ubicada al lado izquierdo del punto de falla. Vámonos a la falla. Vámonos a la falla. Aquí está la falla. Tengo, fíjense, la falla se hizo aquí. Aquí tengo la corriente I1A. Pero me están preguntando por el relé que está acá. Me están preguntando por esta corriente. La I1A prima. Por tanto, ¿cuánto vale la I1A prima respecto a la I1A? Esa corriente es una parte. Y por tanto, la I1A prima será igual a la I1A por, de nuevo, divisores. ¿Qué va arriba? Acá. La reactancia opuesta, la que no estoy calculando. ¿Qué no estoy calculando? Fíjense, no estoy calculando esta rama, ni tampoco estas dos ramas que están acá abajo. Por tanto, ¿qué es la opuesta? Sería, en este caso, el paralelo de 1,3952 en paralelo con todo lo que está en la rama, 1,0693. Si me hacen el cálculo por favor, este orden, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da eso? Está 0,61. 0, 61. 61. Es a seca. Está 0,65. 0,60. 5. 5. Sí. Acuérdate que hay que tragar con 5. 4 decimales. Por Por favor. Sí. Y un 4. 604. No, 5-4. 0,6054. 054. Ahí. Y acá sería 0,6054. No, trabajé con dos decimales, si no me hace la pega fácil. Estamos. 0,6054 más. ¿Qué va aquí? Esa es la opuesta. Aquí va la adyacente, la reactancia, la rama que estoy calculando. ¿Cuál es la rama que estoy calculando? Esta. Por tanto será 0,1806. Y esto me da. Perdón. 1804. Ya estoy hasta sordo. Por tanto será I1A. ¿Cuánto nos dio la I1A? Bueno, I1A por divisor 0,6054 dividido por, si me hacen la suma de estos dos, por favor, ¿cuánto me daría?
0,6054 más 0,1804. 0.78, 0,78 58. 58. 8. Cero 6054 dividido por 0,7858. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que yo les estoy entregando son los valores para guiarlos en el procedimiento, para que ustedes puedan repasarlos, por favor. Ahora, ¿de dónde sale eso? De acá, del divisor de corriente. Ahora, fíjense, esa corriente, esto es la I1A, vale 0,5625. Y esto me da la corriente I1A' es 0,5625 por, no sé si me hace cuánto vale este factor, por favor, se me hace el cálculo de este factor. 0,77 0,77 04. 04. Ya, y eso me da, por favor, si me hace el cálculo, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría ese factor? 0.4334. 0, 0.4 4, 334. 3, 3, 4. Ahora, aquí está el tema, ¿eh? Fíjense por favor, en el desarrollo hemos planteado el procedimiento que sabemos, divisor de corriente y eso. Pero resulta que cuando partimos con el cálculo, la I0 nos dio 0. Por tanto, ¿eso qué significa? Que no solamente hay que calcular la magnitud, sino que también hay que incorporar, según sea el caso, los desfases. Y por tanto, ¿qué hago yo? Fíjense, aquí tengo que irme necesariamente a la red unilineal, a la original, a la primera, a la base. Tengo que irme a esto. ¿La falla dónde? En el generador. Entonces fíjense. Acércate. Fíjense, la falla es aquí. Y me están preguntando por la corriente por aquí. Por tanto, voy a hacer un camino entre el punto de falla y la protección que me están pidiendo ahora. Ahí tengo el camino que se ha girado entre el punto de falla y la corriente del relé que me están pidiendo. ¿Y qué hago ahora? Veo por cuántos trafos paso. Pasé por el transformador T3. El T3, por su conexión, produce un desfase. ¿Cómo es la conexión? Estrella delta. Por tanto, en la secuencia positiva, menos 30. En la secuencia negativa, más 30. Por la conexión del tráfico. Después, acá, delta estrella. Voy de aquí hacia allá. Voy del punto de falla a la protección. Por tanto, estoy yendo hacia allá. Fíjense, delta estrella. ¿Se anula? ¿Ah? ¿Se anula ahí o no? No sé, vaya bueno. Delta estrella. La secuencia positiva agrega 30 grados. La secuencia negativa agrega menos 30 grados. ¿Sí? Por tanto, esta es la secuencia positiva. ¿Qué hace el transformador T3? Agrega menos 30. Esto es por T3. Después, ¿qué hace el T1? Agrega más 30. T1. Y ahora sumo lo ángulos. Menos 30 más 30 me da 0.
y por tanto tengo 0,4334. Aquí vemos que al pasar por los transformadores se ha originado una cancelación de la red. Y por tanto, si se cancela la secuencia positiva, también se cancela la secuencia negativa. Si no hay ángulo, se aplica. Porque esto es cuando no hay ángulo. Y por tanto, ¿cuánto vale la corriente que vería el relé? Y 0 más 2. Y 0A, y 0 más 2 y 1. Esta, la I1A' que está bajando por acá. Y por tanto, de acuerdo a esto, fíjense, de acuerdo a esto, tenemos entonces en el cálculo de la falla, fíjense, aquí está, el divisor que ya desarrollamos acá, y después está menos 30 por un trafo, más 30 por el otro, y por tanto queda el color solito, sin ángulo. Y por tanto, cuando no hay ángulo, ¿cuánto vale la corriente en la fase A? Y 0 más 2 y 1, pero ¿y 0 vale? 0. Por tanto, ¿cuánto vale la fase A? 2 veces I. La corriente en la fase A, 2 veces 2 por I. ¿De a dónde sale ese 2? No es magia, sale de la formulación de Fortescue. Ahora, si hubiese habido un ángulo, ahí tendríamos que entrar a picar con el más 30 menos 30, y ahí empezamos a elaborar el desarrollo de Fortescue. Pero aquí no es necesario. Por tanto, cada vez que los ángulos se cancelen, probablemente es el cálculo más directo, más inmediato, porque no hay que aplicar formalmente Fortescue, porque ya sabemos la regla, porque esa regla la aplicamos siempre en los transformadores. Ahora, fíjense, conozco... Eso es siempre y cuando el camino que forme no pasa por otro transformador. Claro, si yo paso por dos transformadores de la misma conexión, ahí la cosa o es más 60 o menos 60. Y por tanto acá, por eso es que es importante que ustedes hagan el camino desde el punto de falla a la protección que yo estoy evaluando, porque en ese camino me voy a encontrar con los desfases. Y por tanto, acá lo que tenemos en consecuencia, fíjense, como no hay desfase, la corriente es directa vez, 2 veces por la I1, valor en por unidad, por la corriente base y por la relación entre 6 me da 5,61. Ahora, por favor, aquí en la prueba 1 el problema termina acá. En la prueba 2 el problema comienza, porque después tenemos que evaluar los tiempos de operación y la secuencia de operación, entre otras cosas. Ahora, fíjense, vámonos ahora a la falla bifásica, que también la vimos en el caso 2. Nos pide corriente en la fase A de R4 para una falla bifásica en el primario T4. Entonces aquí, por favor, primero, ¿qué se entiende por primario? De un transformador, por donde entra la energía. Secundario, por donde sale. Y por tanto, si me voy al diagrama de impedancia, o sea, el diagrama real de fuerzas, aquí tengo el diagrama, el unilineal de la red. Por tanto, lo primero que es importante destacar es dónde le están pidiendo calcular la falla. Fíjense, me dicen primario T4. Por tanto, si el T4 está aquí y la energía va para allá, para el motor, el primario es T4. Primer punto. Me están pidiendo la falla aquí. ¿Y qué relé me están pidiendo evaluar? El relé 4, acá. Por tanto, ¿qué debemos recordar acá? Claro, aquí fíjate. El 4. ¿Qué debemos recordar siempre? ¿Qué corriente me interesa calcular? Ahora, la del lado A estará al lado izquierdo de la falla. La del lado B estará al lado derecho de la falla. Si me hubiesen preguntado por el relé 2, o el relé 3, o el relé 1, estaría al lado izquierdo. La protección estaría al lado izquierdo de la falla. Y por tanto me interesarían las corrientes I sub A. Pero ahora, ¿dónde está ubicada la protección?
al lado derecho de la falla. Por tanto, eso indica que me interesan las corrientes del lado B. Ahora, yo las puedo calcular la I sub A y la I sub B, pero finalmente las que voy a ocupar son las del lado B. Ahora, dicho esto, ¿qué hacemos? Ya tenemos claridad respecto de este cálculo. Fíjense, por favor. Tenemos acá, en el caso de la falla, debemos calcular X1A, X0A, X1B, X0B, como si fuera una falla monofásica. Siempre calculamos la reactancia al lado izquierdo y al lado derecho. Ahora bien, si nos vamos al diagrama de impedancia, fíjense, ¿dónde es la falla? Aquí está el tráfico, aquí está la falla. Por tanto, ¿cuánto vale la X1A? 0,126 más 0. ¿Cuánto vale la X1B? 0,414 más 0,8552. Tengo las reactancias X1A, X1B. X0A, ¿cuánto vale? Ahora me voy a la secuencia 0 y me ubico en el punto de falla. La falla está aquí. Aquí está la falla. Por tanto, si miro para allá, tengo esta reactancia más esta. La suma de las dos. Si miro a la derecha, ¿qué tengo acá? Está abierto. Por tanto, calculo X0A, calculo X0B. Reactancias equivalentes de cada lado. ¿Qué hago ahora? Aplico la misma estrategia de la falla monofásica. De aquí calculo X1 y X2 como X1A en paralelo con X1B. Y acá calculo X0 como X0A en paralelo con X0B. Hasta ahora no ha cambiado nada. Ahora me el cambio. Si fuera, fíjense, si fuera falla monofásica tierra, ¿qué debo hacer aquí? Calcular I0 como 1 partido por 2X1 más X0. Pero ahora no es falla monofásica, es falla bifásica tierra. Por tanto, en la falla bifásica tierra debo hacer varios calculillos. Primero, calcular I1. I1, 1,0 partido por X1 más X2 en paralelo con X0. Porque las dos ramas, la secuencia positiva y negativa, no están ahora en serie, están en paralelo con la secuencia 0. Calculo la I1. ¿Cómo calculo la I2? Divisor de corriente. Menos I1 por X0 partido por X0 más X2. ¿Cuánto vale la I0? Menos I1 por X2 partido por X2 más X0. Es decir, aquí hay un cambio, porque aquí ahora hay que hacer un poquito más de cálculo. Si conozco las corrientes de secuencia, ahora calculo las corrientes del lado A y lado B. Y aquí está el tema. Puedo calcular las de ambos lados, pero las del lado A no me interesan, porque la proyección está en el lado B. Y por tanto aquí, calculado esto, digo entonces que I1B será igual a I1 por X1A partido por X1A más X1B. La I2B será la I2 por X1A partido por X1A más X1B. Notemos por favor de que ahora las corrientes de secuencia no son iguales, porque las corrientes I1 y I2 no son iguales. Antes eran iguales, ahora no lo son, hay que calcularlas por separado. Y en el caso de la I0B será la I0 por X0A partido por X0A más X0B. Y tengo entonces las corrientes de secuencia del lado B. ¿Ah? No, que aquí está la corriente completa. Aquí está con el signo negativo. ¿Ah? No, es que la I2 es negativa. La I0 es negativa. Pero aquí la expresión en general es. ¿Sí? Ahora, fíjense por favor. Debo ahora preocuparme de ver
¿Dónde está la protección respecto del lado B? Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está la protección? Aquí. Aquí está. Y el punto de falla está acá. ¿Cuánto vale la I0B si el circuito está abierto? En este caso, la I0B vale 0. Alarma. ¿Vale 0 porque hay un desfase? ¿Porque hay un tráfico? Sí. Por tanto, habrá que incluir desfase. En este caso, el desfase, ¿cómo es? Y aquí de nuevo, fíjense. Hacemos nuestro diagrama. Descanso un poquito. Fíjense, hacemos nuestra ruta. Partimos de la falla hasta la protección. ¿Dónde la falla? Aquí. Y me muevo hacia la protección. Este es el camino que debo hacer. Por tanto, en ese camino, ¿cómo paso por el tráfico? De una delta a una estrella. De delta a estrella, de fase de secuencia positiva, menos 30. Secuencia negativa, más 30. Por tanto, aquí, por favor, ¿qué desfase produce el delta estrella? Va a ser más 30 o menos 30, dependiendo por dónde me mueva. ¿Sí? Por tanto, aquí no siempre el delta estrella agrega 30 grados. No, va a depender cómo me estoy desplazando. Ahora, dicho eso, tenemos entonces, a partir de este desarrollo y esta reflexión que hemos hecho, está el cálculo. Pasito a pasito igual. Fíjense, X1A, X1B, X0A, X0B infinita, porque aquí el circuito está abierto. Con la X1A y X1B, calculo el paralelo. Aquí está. Ahora, ¿cuánto me da el paralelo de estas dos? Como una es infinita, el resultado me da o coincide con la X0. Y por tanto me da igual, el mismo. Después, ¿qué hago? Si conozco la reactancia, calculo la I1. Esa I1, ¿de a dónde sale? De aquí. 1 dividido por X1 más X2 en paralelo con X0. Ahí tengo la I1. Después, la I2. Fíjense por favor, la I2 menos I1 por X0 partido por X0 más X2. Ahora aquí, por favor, de nuevo, fíjense, ahí hay un valor en paréntesis. ¿Eso qué cosa es? El factor del divisor. Para que uno lo pueda seguir, ¿cierto? Y en cierta medida pueda replicar el cálculo. Después, la I0, lo mismo, menos I1 por el factor. Por tanto, lo que está entre paréntesis, por favor, es para guiarlos a ustedes en el desarrollo y para que puedan ir validando. La otra ya, antiguamente yo ponía I2 igual a menos 1,66. Yo decía, ¿y de dónde salió eso? Entonces aquí está la hoja de ruta de cómo se van construyendo los resultados. Ahora, después, una vez que tengo las corrientes, ¿cuánto es la corriente del lado B? Corriente del lado B, y 1B, y 1 por el divisor. 1B y 1 por el divisor. ¿Esto qué cosa es? Ese factor. X1A dividido por X1 más X1. Después, la I2 es la nueva corriente, el factor es el mismo, y tengo esta corriente. La I0 vale 0. Y ahora he calculado las magnitudes, fíjense, he calculado las magnitudes. La magnitud de la I1 que pasa por el relé de la I1B es 0,5215 en por unidad. De la I2B, la secuencia negativa me dio menos 0,2664. He calculado los módulos, las magnitudes. ¿Qué es lo que viene ahora? Incorporar el desfase. Y por tanto,
Ya lo hicimos este tema, pero de nuevo lo revisamos. Tenemos, aquí está la falla y quiero llegar a la protección. Para llegar, ¿por dónde paso? Por este tráfico. Y este tráfico que me origina de delta estrella, que la secuencia negativa vale menos 30. Por tanto, aquí, ahora, le agrego el menos 30. Si la secuencia negativa es menos 30, si la secuencia positiva es menos 30, la negativa es inversa, más 30. Y tenemos entonces las corrientes por la secuencia 0. La 0 en la protección vale 0. Y aquí está el tema, ¿ves? Este es el tema que nuevamente aquí pongo o hago hincapié, es que estas son las corrientes de secuencia. Si yo conozco las corrientes de secuencia, ¿cómo calculo las corrientes reales entonces? Tengo que multiplicar por eso. Por tanto, en la falla bifásica tierra, estoy obligado, excepto si el desfase vale 0, donde ahí yo puedo aplicar esta regla, pero si hay desfase, estoy obligado a multiplicar. Y por tanto, aquí, por favor, les pido con todo cariño, desarrollen la multiplicación de la matriz F por las corrientes. Requiere una cierta destreza. Y por tanto, acá, en el cálculo, o en el desarrollo, lo puse el desarrollo, puse lo que hay que hacer. Con las corrientes de secuencia, multiplico por la F y obtengo las corrientes reales. Este paso aquí no se puede saltar. Aquí estamos obligados a hacerlo. Aquí no hay reglas mnemotécnicas, no hay reglas, como en el caso de la falla monofásica. Porque en la falla monofásica, estas corrientes son de igual magnitud. Porque la I0 y la I1 son iguales en la falla monofásica. Aquí son distintas. Y por tanto aquí no aplica ninguna regla posible. Hay que entrar a aplicar. Y por tanto, tenemos, de acuerdo a esto, como me pide la fase A, aquí se paletearon, en la fase A solamente desarrollo la primera fila por columna, y me daría este valor más ese valor. Aquí, afortunadamente, no fue necesario incorporarle más 120 o menos 120. Y eso me da, finalmente, este valor. Si lo desarrollamos, bueno, ustedes ahora tienen calculadores que pueden sumar, restar, dividir, multiplicar, polares sin problema. No hay que hacerlo a la usanza antigua, que había que pasar de polar a rectangular, juntar la parte real, juntar la parte imaginaria, después sacar el módulo. Eran varios pasos más. Y aquí está el resultado, el módulo, multiplicado por la corriente base y por la relación de estrés. Entonces aquí, este ejercicio, insisto, se ha hecho con cariño, tratando, ¿cierto?, de hacer una guía del procedimiento de cálculo para que ustedes puedan ir reforzando su impronta para enfrentar la prueba número 1. Ahora, el caso 4, que es el caso 4 del WhatsApp, caso 4, a ver, Yo 2. mandé el 3, la mandé de nuevo por el tema de que José recién estaba incorporando al grupo. Ese es un tema, todavía en WhatsApp, si se incorpora después, lo que se entregó antes no se ve. Por ahí le mandé el 3 y el 4 que yo le mandé de nuevo. Sí, pero el otro no tenía. ¿Ah? No vio en eso. Vale. Entonces el 4, por favor, es lo mismo. Este problema, el problema 2, el problema 3 y el problema 4 han sido problemas de prueba. Para que ustedes vean un poco de qué orden va a ser, ¿cierto?, la evaluación. Ahora, lo que sí les pido, por favor, que se pongan de acuerdo como grupo curso. No quiero ser yo el que decía, ahora si no hay acuerdo lo decido yo. Pero, vean, si ustedes desean 1 o 2 problemas para el tema de los casos. La única diferencia acá, insisto, si yo estoy débil en el cálculo por unidad, me convienen 2 casos. Porque si me llevo en el cálculo por unidad, chuta, tengo otro problema donde puedo buscar algún desarrollo. Pero si yo estoy firme y tengo ya dominado el cálculo por unidad, bastaría con un solo problema. Y por tanto, eso es un tema que ustedes tienen que decidir. Ahora, si ustedes no hay de acuerdo, yo decido un caso.
Pero también está la posibilidad de que ustedes puedan plantearme, profe, queremos 2 casos. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? ¿Sí? Ahora, en el grupo curso, no sé si alguno de ustedes puede hacer una suerte de encuesta para la prueba. Ahora, por favor, también, ¿por qué hay tanta separación entre una prueba y otra? Porque justo coincide el tema de los laboratorios. Hay un laboratorio, el Lab 1 es el 27 de septiembre y el Lab 2 es el 4 de octubre. Y por tanto, por eso es que no fue posible hacer la prueba la semana siguiente. Y después del 4 pasamos al 11, que es la fecha que les planteé. ¿Sí? Ahora, eso también probablemente a ustedes les va a permitir tener mayor tiempo para prepararse más. Ahora, desde el lunes, bueno, la próxima semana no hay clase, pero desde el lunes 22 empezamos con la segunda parte, que son los aspectos conceptuales. El apunte. El apunte, eso, ¿cierto? Van a ser probablemente 3 clases, y después de eso ya empezamos con el tema de análisis de casos para la situación actual. Ahora aquí, por favor, con el profesor Yandi, hemos hecho una separación para dividir un poco los esfuerzos entre falla equilibrada y falla desequilibrada. Yo voy a ver solamente fallas equilibradas y por tanto yo voy a ver solamente fallas trifásicas. Con el profesor Yandi van a ver fallas monofásicas y bifásicas. Trifásica se refiere a la segunda unidad. La unidad, segunda. Entonces, por tanto, ahí únicamente se hizo la separación para separar agua. Ahora, por favor, si ustedes ven los casos de la unidad estudios de profesiones con ajustes conocidos, esa es la unidad, ¿estamos? De la punta. Si ustedes ven los casos que están aquí, hay fallas trifásicas y fallas monofásicas. Yo voy a ver solamente fallas trifásicas. Y por tanto, la falla monofásica la ven después con el otro profesor. Ahora, el 25, la próxima semana, el 15, ustedes saben que la próxima semana no hay clase. Haber perdido ese bloque del lunes nos va a complicar un poco, así que probablemente nos vamos a desplazar un poco en las clases, pero ahí vamos avanzando pasito a pasito, de a poco. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, alguna mala palabra. ¿Todo bien? ¿No? Respecto a los ejercicios, ¿Ya? ¿en qué caso se podría dejar o en qué caso se deja un equipo sin aterrizar? Bueno, la idea, tú puedes tener un motor en delta, o sea, puedes tener un motor en estrella delta, como partidor, y en la delta lo que te esté aplicando el bobinado es una tensión de línea, y por tanto vaya a poder sacarle más potencia. Esa es un poco la mirada de los motores. Si está en delta, el bobinado recibe un voltaje de línea, y por tanto la capacidad de torque va a aumentar. Ahora, hay situaciones en las cuales uno quiere que las máquinas, por ejemplo, los generadores, uno quiere que estén en estrella. Y ojalá con resistencia posterior, para limitar la corriente de falla de los generadores. En los motores es más abierto. En los motores puede estar en delta, puede estar en estrella. Pero si no me preguntan qué es preferible, yo partiría en la conexión delta en pensar en sacarle más torque. No. Pero puede que ese no sea el requerimiento más importante. ¿Sí? Sí. Entonces, bien, ¿lo dejamos hasta acá? Estamos. ¡Ay! No alcanzamos a pasar. Saludos a compañeros. Entonces, vamos a. Antes de. ¿A qué terminamos? Quedan 9 minutos. Quedan 9 minutos. Perfecto. Bueno, entonces, para dar los pasos a seguir, comentarles un poco. Les voy a comentar un poco cuál sería la hoja de ruta de lo que es entonces en el tema de protecciones, lo que hemos visto ahora hasta ahora en falla, en realidad es un tema únicamente para evaluar cómo enfrentar una red eléctrica.
Pero la idea, ¿cierto?, es que nosotros ahora vamos a iniciar lo que son los fundamentos de la protección. Y acá lo que yo he tratado de hacer es reducir, resumir y dar prioridad a los aspectos que yo estimo que son más importantes dentro del contexto de un sistema de protección. Probablemente hay temas que no voy a abordar con precisión, porque cada temática podría incluso ser parte de un curso solito. Y por tanto acá, ¿qué es lo que me interesa? Que nosotros podamos entender. Bueno, básicamente las partes y piezas de un sistema de protección. Hay que entender, en este aspecto, vamos a ver, yo diría que 3 aspectos que me interesa que ustedes tengan presente. El primer aspecto tiene relación con las partes de un sistema de protección. Y en esas partes está básicamente la medición, está la lógica de control y está la parte de fuerza. Y eventualmente podemos encontrarnos con maniobra. En la medición, básicamente aquí tenemos voltaje, corriente, temperatura, velocidad. Y por tanto, tenemos distintas variables que nosotros podemos medir de proceso. En el caso de los voltajes, usamos transformadores de potencial. En el caso de corriente, usamos transformadores de corriente. En el caso de temperatura, termocupla. En el caso de velocidad, un TAC generador. Tenemos distintas opciones para medir parámetros. Aquí podemos incluso incluir vibración, podemos incluir sentido de la energía, es decir, tenemos distintos elementos. La lógica de control normalmente está asociada al relé como elemento encargado de tomar la información, evaluar esa información respecto a una referencia y en función de esa comparación dar orden de sí o no es necesario. Ahora, fuerza. En la fuerza está el interruptor. El interruptor es el encargado de abrir el circuito. Y finalmente, en la maniobra, normalmente hablamos de un desconectador, que es un dispositivo, ¿cierto?, que si bien es cierto, no es de fuerza, en términos formales, sí nos ayuda desde el punto de vista de la intervención segura de una instalación. El interruptor, si yo lo veo, no sé si está encendido o apagado, si está cerrado o abierto, no sé. El desconectador sí yo puedo visualmente ver si el circuito está abierto y por tanto genera una mayor tranquilidad. Ahora, tenemos las partes y aquí tenemos 2 paraguas. Uno es la norma americana, ANSI, NEMA, y tenemos la norma europea, y aquí tenemos la VDE y la IS. Por tanto, lo que estamos diciendo con esto es que asociado a lo que es la descripción de los sistemas de protecciones, tenemos aspectos normativos que debemos conocer. El caso típico, el caso más importante aquí, es el número NEMA. El número NEMA es una descripción numérica de los dispositivos. Y por lo tanto, un elemento de maniobra, 82. Ya no hablamos de desconectar, hablamos del 82. Un interruptor, 52. Y entonces empezamos a identificar equipos y funcionalidades a partir de números. ¿Cuántos números NEMA son? Hay 100 números NEMA. Yo les voy a pedir que se aprendan 50, la mitad. Por tanto, una de las cosas que voy a ir avanzando, ¿cierto?, a medida que vaya a mostrarles los fundamentos, que les voy a ir explicando los números, ¿cierto?, para que ustedes los vayan internalizando. Ahora, ¿por qué lo digo? Bueno, les voy a mostrar después una lámina, porque el fabricante de equipos de protección normalmente entrega la información de sus potencialidades
empleando el número NEMA. Y por tanto eso es un poco. Ahora, PDE e IEC no usan número NEMA, pero ellos ya se resignaron y también dentro de la información técnica, con estas normas también se usan números NEMA como complemento. Por tanto, ahí tenemos un reconocimiento. Sí, en la parte de medición del SPE hay una variable que en la selección angular puso tacómetro. Sí, está considerado. Está considerado. Sí. La pregunta, ¿en qué elemento del sistema de protección estamos midiendo un movimiento angular? Claro, tú al elemento, a la protección, tú le puedes entregar la información de velocidad. ¿Velocidad de un eje que rota? ¿Dónde Claro, está? en un motor. O en un motor. Ah, perfecto. En el caso del tacómetro, Entonces, el tacómetro que está mencionando no está en la protección, está en la carga, en el motor. está, claro, Ya, el PP está afuera, el TC está afuera, la termocupla está dentro del equipo, que puede ser un motor, puede ser un transformador. En el caso de velocidad, en un motor está afuera. Perfecto. Y aquí, por ejemplo, tienen la unidad 14, NEMA. NEMA 14 significa detección de velocidad. Entonces empezamos, lo que me interesa que ustedes entiendan es que, bueno, temperatura 49. Entonces empezamos a usar numeración para identificar funcionalidades o también elementos. Ahora, lo que yo les voy a pedir, de los 100, que al menos se aprendan 50, que son los más frecuentes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un desafío, por un lado, de estar alineados con la norma, porque es necesario tener esta recepción, esta forma de interpretar, y también lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es ir describiendo las partes implícitas. Ahora, una de las cosas que me interesa sobremanera es que en el ámbito de fuerza, no solamente ustedes se van a encontrar un interruptor, también se van a encontrar con un contactor. Y esto para mí es importante porque ya antiguamente, fíjense, antiguamente no se usaba el contactor. Interruptor, cuando había bonanza, daba igual que el interruptor se quemara, lo cambiaba, pero ahora ya no, ya las plantas han internalizado el tema de las aplicaciones, donde el elemento de fuerza, que es el interruptor, no es el más adecuado. Y por tanto se incorpora el contactor como un elemento de maniobra, un elemento de protección, pero también de maniobra. Y por tanto, en ese contexto, ustedes se van a encontrar mucho con este equipo, ya en prácticamente todas. Y yo necesito que ustedes entiendan las fortalezas, pero también los cuidados. Si no soy cuidadoso con el contactor, yo puedo quemar el contactor. Se quema el contactor, lamentablemente la forma en que se quema es bien ingrata, porque revienta. Si revienta el contactor, revienta la celda. Si revienta la celda, estamos frente a un incendio. Ahora, si alguien iba pasando por ahí, justo cuando el contactor se reventó, ya entramos a un accidente. Porque ahí de por medio también se por flash y todo un tema. Entonces, esta situación, desafortunadamente, es importante que ustedes la conozcan. Ahora, ¿por qué se quema un contactor? Porque alguien parametrizó mal las posiciones. Y eso es lo que me interesa que ustedes internalicen. Bien, por eso doy el punto de partida. Vamos a ir, bueno, el apunte un poco es la hoja de ruta. Yo lo que les pediría, si a algún instante de debilidad pueden hacerlo, lean el apunte, la parte teórica, para que vayan viendo un poco de qué se trata. ¿Sí? Bien, solamente me resta desearles que tengan una linda fiesta, página, la compostura que la puedan guardar si se puede, si no, la perdemos, ¿no? Que lo pasen bien, junto a la familia. Y nos estaremos viendo la semana del retorno, o sea, el 22, ahí retomamos este tema de los fundamentos. Así que, muy amable, gracias.